Era ministro de Economía, no era ministro de Hidrocarburos, dijo el presidente Luis Arce. Vamos a analizar estas frases y conocer las posiciones justamente, sector evista, sector arcista, ellos tienen mucho que decir. Estamos en este momento con el diputado Ángelo Céspedes, que quiero saludarlo esta mañana. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias, saludar a mi querida Bolivia y al departamento de Santa Cruz. Y también estamos en contacto con la diputada Daisy Choque vía Zoom. Diputada, muy buenos días. Gracias, querido Edmundo, muy buenos días. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano, a todos los que ven Red 1 y a mi colega que está ahí en el centro. Diputada, quiero arrancar queriendo entender un poco qué quiso decir el presidente Luis Arce con esta última frase. Yo era ministro de Economía, no de Hidrocarburos. Algunos dicen, está tratando de excusarse el presidente de todo lo que sucedió antes hasta llegar a la situación de ahora. ¿Cómo lo ve usted? Sencillo, en una casa el hijo te puede decir qué te falta, qué te sobra, pero al final decide el padre. En el Estado los ministros pueden informar de la situación y al final quien decide es el presidente. Lógicamente, él al ser ministro de Economía, lo que nos informó a nosotros en varias reuniones al iniciar la gestión es de que él habría informado de la situación al presidente, ¿no? Pero que por alguna razón no hizo caso de esto, porque además estaba muy creído en que su ministro de Hidrocarburos hablaba de un mar de gas. Entonces, ¿qué valor tenía lo que decía el ministro de Economía cuando el ministro de Hidrocarburos le hizo creer no solamente al expresidente, sino a todo el pueblo boliviano de que teníamos un mar de gas? Y todos nos los creímos. Cuando yo ingresé y me dijo el ministro de Hidrocarburos, no es como dijeron, nos mintieron, diputada. Y yo todavía le dije al presidente, tu ministro no sirve, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que en realidad con este tema del mar de gas nos mintieron y lógicamente el ministro de Economía también estaba creído que el ministro de Hidrocarburos era sincero al decir que teníamos un mar de gas. Diputada, y que recuerda el pueblo boliviano cuando todos nos creímos eso. Sí, diputada, ahí le agarro la idea porque usted dijo, Luis Arce informó de la situación al presidente en ese entonces, Evo Morales, pero no le hicieron caso. Entonces Luis Arce sí sabía a decir o a entender a lo que usted está diciendo, sabía que había una situación algo irregular, que no había exploración o explotación o inversión. Pero fíjese, o sea, ¿cuál fue la respuesta ahí? De que teníamos un mar de gas. Y recordemos las conferencias de prensa dadas en el 2017, 18, 19, de que teníamos un mar de gas. Entonces, ¿qué podía hacer el ministro de Economía frente a una respuesta del ministro de Hidrocarburos que hizo creer a todo el pueblo boliviano y al expresidente de que teníamos un mar de gas? La culpa es solo del ministro de Hidrocarburos, entonces, de ese entonces, no de Evo Morales tampoco. No estoy diciendo aquello. Yo no sé si sabía o no sabía Evo Morales que el mar de gas era una mentira. No sabemos. No puedo justificar a nadie. Sin embargo, lo del mar de gas nos lo creímos todos, incluyéndome. Bien, diputada, si me permite, está con nosotros, como ya lo habíamos anunciado, el diputado Ángelo Céspedes. Diputado, escuchando la versión de la diputada Daisy Choque, ¿usted piensa entonces que el entonces ministro Luis Arce no conocía de la realidad de los hidrocarburos? A ver, no puede venir hoy día, a meses que se acabe su gestión, a decirnos que no había gas, que no sabía. Lo único que está haciendo el presidente Luis Arce Catacora es lavarse las manos, es excusarse de una responsabilidad. Y lo digo ¿por qué? Porque hoy día dice que no había gas, si él sabía, si él informó al presidente. Cuando uno es candidato a presidente, lo primero que hace es un plan de gobierno, ¿no? Y ahí él hablaba del gas, de la industrialización. Entonces quiere decir que él todo este tiempo le mintió al pueblo boliviano. Yo creo que lo único que está buscando él es querer lavarse las manos. No olvidemos que uno de los ministros que más duró en la gestión de Evo Morales fue Luis Arce Catacora. Los ministros de Hidrocarburos de otros ministerios iban y venían, ¿no? Pero él era parte del equipo económico. Sí, él era el que sacaba la plata, él era el que manejaba los recursos. No puede venir a decirnos a meses de que se vaya a su gestión, querer decir que si estamos mal económicamente no fue por culpa de él. Diputado, la diputada Daisy Choque dijo que Luis Arce informó de la situación compleja que se estaba viviendo al presidente Evo Morales en ese entonces, pero Evo Morales no hizo caso. ¿Por qué no hizo caso? No, yo creo que respondo a esa pregunta. Entonces Arce Catacora le mintió al pueblo boliviano. Si él sabía que estábamos mal económicamente, que no había gas, que no iba a haber plata, ¿por qué hace un plan de gobierno basándose en el gas?
basándose en los recursos que iba a haber si supuestamente ya no estábamos mal. O sea, quiere decir que entró a la campaña le mintió o sus asesores de Luis Arce Catacora. Pero si mintió Luis Arce, mintió Evo Morales entonces, porque supuestamente Evo Morales fue informado de la situación. No, yo creo que no creo que le hubieran informado tal situación, porque lo que veo aquí es una excusa solamente para querer deslindar responsabilidades de lo que está sucediendo en este momento en el país con el tema del gas y el tema de la economía. Para usted, diputado, entonces, Evo Morales fue engañado, no tiene la culpa, es culpa de sus ministros. No sabría decirle, como le digo, porque no me gusta ser irresponsable, pero sí yo me baso en los hechos. ¿Quién fue el candidato en esta gestión? ¿Quién manejó su plan de gobierno de Luis Arce Catacora? En el plan de gobierno hablaba de gas, hablaba de exploración, hablaba de industrialización, y ahora que en 4 años, a meses de que se vaya de su gestión, nos diga que él sabía que no había gas. No, creo que él ha mentido al pueblo boliviano. Diputada Daisy Choque, Luis Arce le ha mentido al pueblo boliviano tras hacer campaña justamente en base a la industrialización, a los hidrocarburos y a que se iba a seguir teniendo dinero con estos recursos, diputada. Si yo como ministro de Economía le digo que se está reduciendo la economía o el ingreso económico, el ingreso de divisas, porque va reduciendo el tema del gas, y el ministro de Hidrocarburos responde no solamente al ministro de Economía, sino al pueblo boliviano y dice que estamos viviendo y tenemos un mar de gas, ¿qué tenía que hacer el ministro de Economía o el presidente en su momento? Creo que aquí nadie mintió. Al final, el presidente en su candidatura lo único que tomó fue las palabras del ministro de Hidrocarburos en indicar que teníamos un mar de gas. Entonces, aquí lo que me hubiera gustado saber de que íbamos a tratar este tema, y le buscaba los archivos porque están en las redes sociales, están en los medios de comunicación que en su momento emitieron el mar de gas. Y si usted le pone en Google mar de gas y sale lo que dijo su ministro en su momento. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Nosotros, diputado Ángelo, y usted sabe, desde la comisión que yo dirigí, aprobamos muchas exploraciones y explotaciones, contratos petroleros, justamente porque el presidente apenas ingresa se da cuenta que lo del mar de gas fue una mentira al expresidente, una mentira al pueblo boliviano, una mentira que hoy la estamos pagando. Y es más, yo me pregunto por qué hasta ahora, bueno, incluyéndome, no hemos seguido proceso al exministro que mintió al pueblo boliviano y que nos demuestre dónde está el mar de gas, del cual ellos indicaban que era, en todo caso, la esperanza económica para el pueblo boliviano para no tener que pasar esto que estamos pasando. Y lo decía Linera en este discurso de lo agarramos del cuello a los empresarios. ¿Qué decía? Producíamos el 50% y manejábamos las divisas. Hoy producimos menos del 25% y lógicamente ya no manejamos las divisas. Ese es el efecto de lo que no se hizo o de las mentiras que se manejaron a la cabeza, no sé si solo del ministro de Hidrocarburos o también Evo Morales, con ese discursito de tenemos un mar de gas, cuando todo el pueblo se confió que tenía un mar de gas y era una gran mentira. Bien, gracias diputada por su intervención. Diputado, ¿qué le responde a la diputada para cerrar ya este debate? A ver, en pocas palabras nos demuestran que Arce Catacora solamente era un cajero. O sea, ¿de qué servía tener el cargo de ministro de Economía si solamente era a lo que me dan a entender que él solamente daba la plata para acá, daba la plata para allá? Yo que sepa, él era parte importante. Querer lavarse las manos a días, pongámosle días, meses, porque ya vienen elecciones nacionales, ¿no? Se está yendo, pero se está yendo queriendo justificar una mentira que él mismo hizo al pueblo boliviano. Pregunto, ¿por qué él hizo un plan de gobierno hablando no de la industrialización, del gas? Si ahora nos dice que no tenía gas, entonces ¿por qué hace un plan de gobierno de esa manera? Entonces le mentimos al pueblo boliviano. Por el mar de gas, pues, diputado. Nos hablan el tema de que son un ministro de otra época, ya pues 4 años y medio. Yo creo que él sabe qué es lo que se manejaba meses o años atrás. También estos 4 años se debió ejercer otros planes, otros programas de gobierno, no solamente pensar si sabíamos que no había un gas acá, seguir exploración, pero también buscar otros programas que beneficien a la población. Hoy día los empresarios están sufriendo. ¿Por qué no liberaban la exportación de la carne, la soya? ¿Por qué no damos más
prioridad al sector agropecuario, al sector agropecuario de Santa Cruz. ¿Quiénes manejan los recursos? ¿Quién maneja el diésel, la gasolina? ¿Acaso no es la familia de Arce? O sea, si vamos a hablar con la verdad, no, y lamentamos, diputada, le pido que me deje hablar con respeto, yo la dejé. Eso es lo malo cuando no tienen argumentos. Eso es lo malo, que no dejan hablar, ¿no? Pero el pueblo sabe. Arce le mintió a Bolivia y le mintió a los cruceños. Liberen carne, liberen soya, traigan diésel para Santa Cruz. Usted es productora. No sigamos mintiéndole al pueblo. No va a haber alimentación los próximos meses y va a ser culpa de Luis Arce Catacora, no de otros gobiernos anteriores al de Luis Arce. Bien, bueno, esa es la disputa que se da en este momento. Son posiciones que se conocen tras las declaraciones del presidente Luis Arce y usted ya las ha escuchado. Quiero agradecerle a la diputada Daisy Choque que ha estado con nosotros. Diputada, será hasta un próximo contacto. Muchas gracias a usted y a todo el pueblo boliviano y decirle al diputado que la liberación de la exportación de la carne y de la soya se hizo en mi época dirigencial y si en algún momento se empezó a cerrar es justamente porque se estaba dejando sin abastecimiento a la población. Hoy está aperturado y se está aperturando nuevas exportaciones de carne y se va a retomar la exportación de soya. Diputado, infórmese un poquito. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que me responda por qué restringieron la exportación de aceite. No necesita mentirme a mí. Le mienta al pueblo cruceño. Eso es lo malo de estos arcistas. Son mentirosos. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, diputado. Bueno, nosotros poco a poco vamos a ir dilucidando también el panorama que se va a ir configurando después de estas declaraciones del presidente Luis Arce. Seguimos con más.